Hola, hoy vamos a abordar un tema que, bueno, genera bastantes dudas y a veces cierta inquietud. Hablamos de cómo interpretar bien los resultados de las pruebas médicas. Ya sabes, ese momento en que recibes un papel, un mensaje, positivo, negativo, puede ser confuso, la verdad. ¿Qué significa realmente? ¿Es definitivo? Es una situación muy común, ¿sí? Y la respuesta no siempre es tan directa como un sí o un no. Exacto. Y para intentar aclarar todo esto, hemos recopilado información de varias fuentes. Por un lado, explicaciones sobre probabilidad, el famoso teorema de Bayes, de sitios como LibreTexts Español, gaussianos, que lo aplican a estos temas médicos. Ajá. Y por otro, pues textos más clínicos que detallan cómo se usan estas pruebas en la práctica diaria. Pues sí, la misión de hoy, digamos, es ir más allá del resultado simple. Entender qué miden las pruebas, qué es eso de la sensibilidad, la especificidad y por qué, a ver, un positivo no siempre confirma que tienes la enfermedad, ni un negativo la descarta del todo. Buscamos ofrecer herramientas, ¿no? Para interpretar esto con un poco más de base, que creo que es útil para cualquiera que se enfrente a una prueba o para sus familiares. Justo eso, queremos dar un poco de tranquilidad basada en el conocimiento. Bueno, pues vamos a ello. Empezamos. Venga. A ver, pongamos un ejemplo práctico. Uno que, la verdad, a mí me sorprendió bastante y creo que ilustra muy bien por qué esto es tan antiintuitivo a veces. Ujú. Imagina una enfermedad rara, ¿vale? Que afecta solo al 0,1% de la población. O sea, una de cada 1000 personas. Vale, muy poco frecuente. Y ahora imagina que tenemos una prueba para detectarla. Y la prueba, bueno, tiene algo muy bueno. Detecta a todos los enfermos. Si alguien la tiene, da positivo. Siempre. Cero falsos negativos. Sensibilidad perfecta, diríamos. Eso. Pero, como pasa con muchas pruebas, no es perfecta con la gente sana. Tiene un 5% de falsos positivos. Es decir, un 5% de personas sanas que se hacen la prueba dan positivo por error. Vale, un 5% de error en los sanos. Entonces, aquí viene la pregunta clave, basada en ejemplos de LibreText, de gaussianos. Cogemos una persona, al azar, de la calle. Le hacemos la prueba. Y, Ajá, positivo. ajá. La pregunta es, ¿qué probabilidad real tiene esa persona de estar enferma? Porque la intuición, que te dice, si la prueba es buena y da positivo, pues será alta, ¿no? Un 95% quizá. Esa es la reacción, yo creo, más inmediata, casi automática. Pero las matemáticas aquí nos cuentan otra historia, una historia, bueno, bastante chocante a menudo. A ver, cuéntanos. Para entenderlo bien, sin liarnos con fórmulas, podemos usar lo que llaman frecuencias naturales. Imagina un grupo grande, pero que muy grande, ¿eh? 100.000 personas, por ejemplo. Vale, 100.000 personas. Si la enfermedad afecta al 0,1%, pues en ese grupo de 100.000 esperaríamos encontrar a 100 personas que de verdad tienen la enfermedad. ¿Sí? Sí. El 0,1%. 100 enfermos. Entendido. Eso significa que las otras 99.900 personas están sanas. Vale. Ahora les hacemos la prueba a todas, a las 100.000. Empecemos por las 100 que sí están enfermas. Dijimos que la prueba no falla con ellas. ¿Recuerdas? Cero falsos negativos. Sí, las detecta a todas. Exacto. Así que las 100 darán positivo. Ya tenemos 100 verdaderos positivos. Hasta aquí todo lógico. De acuerdo. Pero ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa con las 99.900 personas sanas? Aquí entra el 5% de falsos positivos. Tenemos que calcular el 5% de esas 99.900 personas. El 5% de casi 100.000. Pues eso nos da 4.995 personas, casi 5.000. Estas personas están sanas, pero ¡pam!, la prueba les da positivo por error. Son los falsos positivos. Casi 5.000 falsos positivos. Uf. Entonces, ahora hacemos el recuento total. ¿Cuánta gente ha dado positivo en total? Pues las 100 que estaban enfermas, los verdaderos positivos, más las 4.995 que estaban sanas, pero dieron positivo, los falsos positivos. O sea, 100 más 4.995, 5.095 positivos en total. Exacto. Y ahora volvemos a tu pregunta inicial. De esas 5.095 personas que tienen un papel que dice positivo, ¿cuántas están realmente enfermas? Pues solo las 100 del principio, ¿no?
Ahí está, solo 100. Así que la probabilidad real de tener la enfermedad sabiendo que el test ha dado positivo es 100 dividido entre 5.095. ¿Y eso es? Pues si haces la división, sale aproximadamente 0,0196. O lo que es lo mismo, menos de un 2%. Espera. ¿Menos del 2%? O sea, partíamos de una intuición del 95% y el resultado real es menos del 2%. Es que es increíble. Esto desmonta muchas ideas, ¿eh? Citan un estudio de Harvard donde plantearon un problema muy parecido a médicos, a estudiantes de medicina. ¿Y qué pasó? Pues que solo un 18% acertó la respuesta. La gran mayoría, como nosotros al principio, sobreestimó muchísimo la probabilidad. La pusieron cerca del 95%. ¡Qué fuerte! Eso demuestra lo fácil que es equivocarse si no se tienen en cuenta todos los factores. Y claro, las consecuencias, la ansiedad, tratamientos innecesarios quizá. Exacto. Entender esto es básico para evitar angustias y decisiones precipitadas. ¿Y la explicación matemática de esto? Está en el teorema de Bayes. Ahí está la clave, sí, sin meternos en la fórmula matemática pura y dura, que puede asustar un poco. Mejor. La idea central que resaltan todas las fuentes LibreTexts, gaussianos, es muy potente. Te dice que la probabilidad de tener la enfermedad, después de un positivo, la probabilidad posterior depende de dos cosas fundamentales. A ver. Primero, de lo buena que sea la prueba en sí misma. Y segundo, y esto es crucial, de cuál era la probabilidad antes de hacer la prueba, lo que llamamos la probabilidad previa. Que en el ejemplo era bajísima, el 0,1%. Exacto. Como la enfermedad era tan rara, esa probabilidad previa tan baja pesa muchísimo en el resultado final, aunque la prueba parezca buena. Vale. Y para entender eso de lo buena que es la prueba, ahí entran la sensibilidad y la especificidad. Justo. Son las dos características clave que definen la calidad de una prueba diagnóstica. A ver, primero, la sensibilidad. Sensibilidad. Mide lo bien que la prueba detecta la enfermedad cuando está presente. Es la probabilidad de que dé positivo si estás enfermo. Vale. Una prueba muy sensible caza a casi todos los enfermos. Comete pocos errores de dejar escapar a alguien enfermo. O sea, tiene pocos falsos negativos. ¿Y eso para qué sirve? Pues una prueba muy sensible es genial para descartar una enfermedad si el resultado es negativo. Si es muy sensible y da negativo, te quedas bastante tranquilo. Entendido. Y la otra, la especificidad. La especificidad. Esta mide lo bien que la prueba identifica a los que no tienen la enfermedad. Es la probabilidad de que dé negativo si estás sano. Una prueba muy específica se equivoca poco diciendo que alguien está enfermo cuando en realidad está sano. O sea, tiene pocos falsos positivos. Ajá. Por eso una prueba muy específica es muy útil para confirmar la enfermedad si da positivo. Si volvemos al ejemplo del 2%, ¿cómo encaja todo esto? ¿Teníamos sensibilidad perfecta? ¿100% dijimos? Sí, ningún falso negativo. Y una especificidad del 95%, que implica un 5% de falsos positivos. El 95% suena bien, ¿no? Suena bastante bien, sí. Un 95% de acierto con los sanos. Pero ahí está el quid de la cuestión. A ver. Ese 5% de error, los falsos positivos, se aplicaba a un grupo enorme de gente sana, ¿recuerdas? Las 99.900. Sí. Mientras que la sensibilidad perfecta, el 100%, se aplicaba a un grupo minúsculo de enfermos, solo 100. Claro. El resultado neto, que en números absolutos, los falsos positivos, casi 5.000, eran muchísimos más que los verdaderos positivos, solo 100. Por eso. Al final, la inmensa mayoría de los que daban positivo estaban sanos. La bajísima frecuencia de la enfermedad diluyó totalmente el significado de un positivo. Entendido. O sea que la proporción inicial de enfermos y sanos, lo que llamas prevalencia o probabilidad previa, es tan importante o más que la sensibilidad y especificidad de la prueba en sí, el contexto. El contexto lo es todo. Ese contexto se llama técnicamente probabilidad pretest. Es la probabilidad que estimamos de que alguien tenga la enfermedad antes de hacerle la prueba. Que a menudo se aproxima con la prevalencia general, como en el ejemplo. Sí, como punto de partida. Pero un buen clínico ajusta esa probabilidad. Se fija en los síntomas del paciente, su historia, la edad, factores de riesgo. No es lo mismo hacerle la prueba a alguien con todos los síntomas que a alguien asintomático que pasaba por allí. Claro, la sospecha clínica. Exacto. Todo esto, al final, va de tomar decisiones, ¿no?
Exacto. Un concepto interesante. Los umbrales diagnóstico y terapéutico. Imagina la probabilidad de tener una enfermedad como una línea, de 0 a 100%. ¿Vale? Pues hay un punto muy bajo, el umbral diagnóstico, por debajo del cual la probabilidad es tan remota que no merece la pena hacer más pruebas o esa prueba en concreto. No compensa el riesgo o el coste. Eso es. Y en el otro extremo hay un punto muy alto, el umbral terapéutico, por encima del cual la probabilidad es tan elevada que está justificado empezar a tratar, a veces incluso sin más pruebas. Y en medio. Ah, la zona intermedia. Entre esos dos umbrales. Ahí es donde las pruebas diagnósticas son más útiles. Son las situaciones de incertidumbre donde un buen test nos ayuda a mover la probabilidad hacia un lado o hacia el otro. Para acercarnos a descartar o a confirmar y tratar. Justo. Entender todo lo que hemos hablado, sensibilidad, especificidad y sobre todo cómo influye la probabilidad previa en los valores predictivos, ayuda a decidir si una prueba es útil y cómo interpretar su resultado para movernos en esa escala. Ayuda a poner el resultado en perspectiva. No es solo un positivo o negativo en el vacío, sino una pieza más de información que modifica una sospecha inicial. Exacto. Entonces, si tuviéramos que resumir las ideas clave de hoy, para que la gente se quede con lo esencial, ¿qué dirías? Yo destacaría 4 puntos, creo. Las pruebas son útiles, sí, pero no infalibles. Tienen limitaciones. Vale. Segundo, interpretar un resultado no es solo mirar la prueba, sensibilidad, especificidad. Necesitas el contexto. ¿Qué probabilidad había antes de la prueba? Eso es crucial y a menudo se olvida. El contexto, la probabilidad pretest. Importantísimo. Tercero, un positivo no siempre significa enfermedad. Ojo con los falsos positivos, sobre todo si la enfermedad es rara o la sospecha inicial era baja. Cuidado con el positivo. Y cuarto, igual, un negativo no siempre descarta la enfermedad. Ojo con los falsos negativos, sobre todo si la sospecha clínica era alta. Muy importante también. Y todo esto, bueno, nos deja quizá con una reflexión final, ¿no? A ver, Ahora que sabemos la enorme influencia que tiene esa probabilidad previa, el contexto, en lo que de verdad significa un resultado, ¿cómo podría cambiar esto nuestra forma de buscar información de salud? O de hablar con nuestro médico o médica sobre si necesitamos una prueba o qué significa el resultado. Quizá nos invita a todos, como pacientes, como familiares, a ser más activos, a preguntar más, ¿por qué esta prueba justo para mí? O, ¿qué implica este resultado en mi caso concreto? En lugar de quedarnos solo con la etiqueta de positivo o negativo. es una pregunta muy pertinente, sí. Entender estos mecanismos nos da herramientas para participar más en nuestra salud, para tomar decisiones más informadas junto a los profesionales. Esperamos que este análisis haya servido para aclarar un tema complejo, pero muy importante. Eso esperamos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy.